Hola, hoy hablaremos sobre los combustibles y su clasificación. El combustible es un material cuya quema es utilizada para producir calor, energía o luz. La quema o combustión es una reacción química en la cual los constituyentes del combustible se combinan con oxígeno del aire. Para iniciar la quema de un combustible es necesario que se alcance una temperatura definida, llamada temperatura de ignición. El poder calorífico de un combustible está dado por el número de calorías desprendidas en la quema del mismo. Los combustibles son clasificados según el estado en que se presentan, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. Al producirse la combustión, estas sustancias emiten gases que se inflaman produciendo llamas o fuego. Las principales propiedades de un combustible son su poder calorífico, temperatura de ignición y combustión, densidad, viscosidad, contenido de humedad y composición. El petróleo tiene una gran variedad de compuestos, al punto que de él se pueden obtener por encima de los 2000 productos. Combustibles industriales. Los combustibles industriales son hoy en día usados como fuente de energía en todo el planeta. Su importancia es vital para el desarrollo del ser humano, esto debido al avance tecnológico que se ha suscitado en el desarrollo de la humanidad. Debemos de resaltar que dado a la mejora de la tecnología y a los avances de la industria, no todos los combustibles que existían o que usábamos siguen rindiendo tal como requerimos, ya que en el presente no solo se exige una mejor calidad en estos, sino que también deben de cumplir las exigencias de control de calidad exigidas por cada empresa, de acuerdo a lo establecido por cada una. La rama de los combustibles industriales es muy amplia. Entre estos podemos nombrar a aquellos que son derivados del carbono, conocidos como combustibles fósiles, así también los derivados del petróleo, y otro, hoy en día muy importante, el gas natural. Combustibles sólidos. El origen de los combustibles sólidos es ciertamente remoto. Desde el descubrimiento del fuego, el hombre los viene utilizando entre otros fines, por ejemplo, para alimentar ese fuego o fuente de calor, más concretamente tan necesaria en tantos procesos. Los combustibles sólidos o sólidos inflamables son combustibles a temperatura y presión ambiente. Los combustibles sólidos, al quemarse, producen cenizas y humo. Si su combustión es muy rápida y violenta, se denominan explosivos. Los combustibles sólidos naturales son principalmente la leña, el carbón y los residuos agrícolas de diverso origen. Los combustibles sólidos artificiales son los aglomerados o briquetas, al coque de petróleo y de carbón vegetal. El carbón es un combustible sólido en el que intervinieron en su formación un proceso de descomposición de vegetales. Para su formación intervienen sobre todo los ácidos húmicos. Los componentes fundamentales del carbón son combinaciones hidrogenadas, combinaciones oxigenadas, combinaciones nitrogenadas, combinaciones sulfuradas. Todas estas combinaciones tienen la particularidad que el carbón se presenta en ellas formando una estructura bencénica o estructura de anillos. La carbonificación. La carbonificación comprende los procesos que transforman los restos vegetales en carbón. En cuanto mayor sea esta transformación, mayor será el grado de carbonificación o rango del mismo. Carbonificación bioquímica. Se comprenden aquí todas las transformaciones como consecuencia de la acción de hongos y bacterias aeróbicas en una primera etapa y en una segunda etapa, las bacterias anaeróbicas. El resultado es el paso de turba de lignito. Carbonificación geoquímica. Consiste en el proceso físico-químico de transformación sufridos durante el enterramiento de materia orgánica. Combustibles gaseosos. Clasificación. Los combustibles gaseosos se clasifican según sus características, en familias, de acuerdo con la denominada característica del índice de Wood, donde H es el poder calorífico superior y D la densidad relativa del aire. Se dividen en tres familias. La primera familia comprende los gases manufacturados y se divide en tres grupos: gas de ciudad, gas de coquería, hidrocarburos en el aire. La segunda familia incluye a los gases naturales y se divide en dos grupos: el grupo H de alto índice de Hooke y el grupo L de alto índice de Wood. La tercera familia son los gases licuados del petróleo, como propano, butano y respectivas mezclas del propano y butano. El gas natural. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos
con un predominio del metano en una proporción no menos al 70%. La principal característica de un gas natural es que posee una cantidad mayoritaria de metano y produce menos CO o CO2. El gas natural, una vez extraído de los reservorios, se somete a un proceso de separación. Primero, el gas natural seco, etano, metano. Segundo, fluidos del gas natural y que se transporta por poliductos hasta una planta de fraccionamiento. 3. Otros componentes como el agua, azufre y otras impurezas que no tienen valor comercial. Los 3 pasos de la cadena del gas natural licuado son la licuación del gas extraído en plantas relativamente cercanas al yacimiento de origen. Se consigue mediante un enfriamiento de cascada y consume el 12% de la energía total vinculada. Transporte en buques metaneros es el segundo. Y el tercero, el almacenamiento y regasificación en las plantas de destino. Los gases licuados del petróleo. Para saber qué son los gases licuados del petróleo se tiene que saber qué es el petróleo. Entonces, el petróleo es una mezcla de hidrocarburos de diferente peso molecular en la cual existe una fracción pequeña de compuestos de azufre y nitrógeno. El color y las propiedades del petróleo varían de acuerdo al tipo de hidrocarburo que éste contenga. Ahora los gases licuados del petróleo. Consisten en una mezcla de hidrocarburos livianos que se obtienen de la destilación del petróleo y o tratamiento del gas natural. Estos pueden ser de 3 tipos: hidrocarburos del grupo C3, propano, propeno y propileno; hidrocarburos del grupo C4, butano, buteno y butileno; mezclas del C3 y C4 en cualquier proporción. Ahora el propano y sus aplicaciones como combustible. El gas propano es un combustible que se utiliza principalmente para uso doméstico, comercial y también en industrias, para hornos, secadoras, calderas, en motores de combustible interno y en turbinas de gas para generación de electricidad. El butano y sus aplicaciones como combustible. El gas butano es un gas licuado del petróleo, que se obtiene al destilar este tipo de combustible. En menor medida también contiene propano, isobutano y etano. El butano tiene un alto poder calorífico y un alto rendimiento energético. También es un gas incoloro e inodoro al que se le añade un aditivo para detectarlo en caso de fuga. Combustibles líquidos. Los combustibles líquidos son los materiales de generación de energía o combustibles que pueden ser aprovechados para generar energía mecánica o energía cinética. La mayoría de los combustibles líquidos son derivados de combustibles fósiles, sin embargo, hay otros tipos. Características más importantes de los combustibles líquidos: poder calorífico, densidad específica o relativa y la viscosidad. Los combustibles líquidos más comunes. Combustibles obtenidos a partir del petróleo, como la gasolina, querosenes y diésel. El petróleo. La mayoría de los compuestos líquidos utilizados en la actualidad se producen a partir del petróleo. El más notable de estos es la gasolina. El petróleo se forma a partir de los restos fósiles de plantas y animales muertos, más la exposición al calor y presión en la corteza de la tierra. La gasolina. La gasolina es el combustible líquido más utilizado. Está hecha de moléculas de hidrocarburos que forman compuestos alifáticos, cadenas de átomos de carbono con átomos de hidrógeno unidos. Sin embargo, muchos de los compuestos aromáticos, como el benceno, se encuentran naturalmente en la gasolina y provocan riesgos para la salud, asociados con la exposición prolongada al combustible. La producción de gasolina se consigue por destilación del petróleo crudo. El líquido deseable es separado del petróleo en las refinerías. El petróleo crudo se extrae en la tierra en varios procesos, siendo los más comunes por bombas de viga. Para crear la gasolina, el petróleo debe ser removido de petróleo crudo. El diésel. El diésel es el combustible convencional similar a la gasolina, ya que es una mezcla de hidrocarburos alifáticos extraídos del petróleo. El diésel puede costar más o menos que la gasolina, pero por lo general cuesta menos de producir. Por los procesos de extracción utilizados son mucho más simples. Muchos países, particularmente en Europa, también tienen menos tasas de impuestos a los combustibles de diésel. El querosene. Queroseno, conocido por queroseno o combustible doméstico, es un derivado del petróleo, recuperado por destilación. Considerado como un aceite ligero de color amarillento, su porcentaje de pureza varía de crudo en crudo.
De acuerdo a la composición del crudo y al proceso al que se someta, el queroseno contiene algunas impurezas que a su vez deben ser tratadas a fin de mejorar su calidad y utilidad. Algunas de las propiedades del queroseno son: primera, que es un hidrocarburo derivado del petróleo y un líquido oleaginoso inflamable, cuyo color varía de incoloro a negro y consiste en una mezcla compleja de cientos de compuestos diferentes. La mayoría de estos son los hidrocarburos compuestos que contienen átomos de carbono e hidrógeno, formando moléculas de hasta 50 átomos de carbono, los cuales presentan pequeñas cantidades de azufre, nitrógeno, oxígeno y metales pesados, los cuales no se encuentran en estado libre, sino formando parte de las moléculas de los hidrocarburos. Las características del queroseno. Presentan un olor característico, es insoluble en agua, tiene una densidad de 0.8 gramos por centímetro cúbico, densidad de vapor de 4.5 gramos por centímetro cúbico, una presión de vapor de 0.5 milímetros de mercurio a 20 grados Celsius y un punto de congelación de menos 18 grados Celsius. Los combustibles líquidos son los productos que provienen del petróleo bruto o del alquitrán de hulla, donde el alquitrán de hulla es un líquido marrón o negro de elevada viscosidad que huele a naftalina. También se obtiene como subproducto del proceso de producción de coque, donde también el coque es un combustible obtenido de la calcinación o destilación seca de carbón mineral. Está compuesto de carbono y tiene un alto poder calorífico. En resumen, los combustibles líquidos son derivados del alquitrán de hulla o bien del petróleo bruto, donde en el alquitrán de hulla se subdividen en según su fluidez, que es la temperatura a la que el combustible se vuelve fluido, y según su viscosidad, donde puede ser ligero o pesado. Y por parte del petróleo bruto, tiene muchos compuestos hidrocarbonados de naturaleza parafínica, naftalínica y aromática. Y esto sería todo acerca de los combustibles industriales y su clasificación. Les agradecemos por su atención.